aconsejamos, acompañamos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como referentes de otras personas y cuán importante es examinar cómo nosotros hacemos sentir a los demás? No sé si se acuerdan que el encuentro anterior leí un poema con un tema, un título algo horrorizante para algunos, que es la palabra jodete, ¿no? El poema se llama Jodete. Y cómo, dijimos, es una palabra tan asociada a la culpa. Y cuántas veces nos encontramos nosotros diciéndola, o cuántas veces nosotros la escuchamos de boca de nuestros padres, de boca de algún ser querido, de boca de algún maestro, y por qué no, hasta de algún pastor, ¿no? O líder religioso. Definición: todo lo que digamos o hagamos que haga sentir culpa o miedo a otra persona, eso es manipulación. Repito, todo lo que digamos o hagamos, nuestras actitudes, que hagan sentir culpa o miedo a otra persona, eso es manipulación. Y entonces nos pusimos a pensar, aún desde nuestra propia experiencia. Acuérdense que prácticamente nacimos en la iglesia. Horacio tuvo esa experiencia y yo desde los 3 años que me visualizo yendo a una iglesia evangélica. A lo largo de nuestra extensa vida o corta vida, escuchamos frases como las siguientes y tal vez ustedes puedan identificarse con alguna de ellas. Por ejemplo, en algunas iglesias escuchamos a algún pastor decir: tal persona se enfermó o fracasó porque se fue de la iglesia. Otra frase: si te vas de esta iglesia, todo te va a ir mal. Veo algunos que se ríen, ¿no? ¿Será porque se sienten identificados? Otra frase: estás en esta situación por tu rebeldía y por no querer obedecer lo que yo te dije que hicieras. Estás así porque desobedeciste o te opusiste al ungido de Jehová. Otra frase que tal vez les haga un poco de ruido: tu economía no prospera porque no estás dando correctamente tus diezmos y ofrendas a la iglesia. No vas a recibir si primero no le das a Dios. Le hace al pastor y a sus intereses. Simplemente 4 ejemplos de frases que probablemente sean las que más de una vez escuchamos decir. Los que hablan a la gente de esta manera se encubren en la omnipotencia del que tiene derecho de revisar el pasado para manejar la vida de las personas. Por lo tanto, tengamos cuidado. Hay que mantener distancia en lo posible de los que permanentemente recuerdan nuestro pasado. Principalmente si tenemos en cuenta que la Biblia nos enseña que Yahweh nos hizo embajadores suyos en nombre del ungido y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto consiste en que debemos predicar que Dios reconcilió al mundo consigo, no tomándole en cuenta sus pecados a las personas que están en el Mesías, haciéndolos nuevas criaturas con todas las cosas hechas nuevas. Y ahí me van a decir ustedes a qué texto me estoy refiriendo. 2 Corintios 5, del 17 al 20. Y lo voy a leer porque es un texto que nos aclara muchísimo el tema. 2 Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Siempre nos quedamos con este texto y lo repetimos una y otra vez. Y es absolutamente cierto. El sacrificio de Yahshua fue suficiente para hacer todas las cosas nuevas. Pero, ¿qué dice el 18? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta sería como la frase a resaltar. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que esto es una de las cosas más importantes, ¿no? De ver que Dios nos hizo embajadores en nombre de su ungido, en nombre de Yeshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso digo, es importante todo el tiempo mirarnos a nosotros mismos para entender, para ver cómo hacemos sentir a las personas. Ahora, debemos entender qué significa el ministerio de la reconciliación. Todos los pastores saben, porque lo leyeron en la Biblia, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Dice, nos hizo embajadores de Cristo. Y nosotros me parece que vamos a tener un auto de embajador, ¿vieron? Un Cadillac, una residencia de embajador. No. ¿Qué significa eso? Que Dios nos hizo embajadores suyos en nombre de Cristo. En nombre, Cristo es la traducción que tenemos nosotros. Podríamos decir en nombre del Mesías. No me gusta tampoco esa traducción. A mí me gusta lo que significa en castellano. Yo soy argentino, hablo en castellano. En nombre del ungido. Porque tanto Cristo como Mesías significa el ungido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo? Nos hizo embajadores de Dios en nombre de su ungido, de su Hijo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, hemos leído en el texto ahí. ¿Y en qué consiste el ministerio de la reconciliación? En cargarle con culpas, con cargo de conciencia a la gente, en tenerlo sometido a través de las culpas y los miedos. No, el ministerio de la reconciliación consiste en que debemos predicar que Dios reconcilió al mundo consigo, consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados a las personas. Ahora, Dios no le toma en cuenta sus pecados a las personas, y nosotros usamos los pecados de las personas para manipularlos. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Somos embajadores para predicar esto, no tomándole en cuenta sus pecados a las personas, no a todas las personas, sino a las que están en el Mesías, las que están en el Cristo, las que están en el ungido. Haciéndolos, ¿cómo es que no les toma en cuenta sus pecados? Haciéndolos nuevas criaturas con todas las cosas hechas nuevas. Y yo les pido, por favor, que este 2 Corintios 5, del 17 al 20, lo desmenucen, lo analicen, lo contextualicen, porque si no estamos siempre de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no sabemos, repetimos como loros y no sabemos qué estamos diciendo. Y el hecho de hacer todas las cosas nuevas significa que Dios perdonó tus pecados y Cristo no solamente se llevó en la cruz sobre sí mismo tus pecados, sino también tus enfermedades y también tus culpas. Y lo voy a ordenar mejor. Tus pecados, tus culpas y tus enfermedades. Entonces las culpas están incluidas. Nosotros pensamos que los pecados nomás, no, las culpas también. Porque el pecado puede ser perdonado, pero la culpa aún subsistir en nuestra conciencia, como un cargo de conciencia. La culpa puede subsistir, puede permanecer, puede atormentar a la persona, aún con los pecados perdonados. Porque sigue con un cargo de conciencia. O porque no se ha podido perdonar a sí misma. Sí. O porque no se ha podido perdonar a sí misma. Bien. En otra oportunidad también